Empezamos en un minutito. Listo. Tenemos Facebook y tenemos Zoom en perfecto estado. Bienvenidos todos los que están conectados a nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook, de la Keilash Kenazi. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí una vez más con estas interesantísimas pláticas que nos da Rubén Sagui, que de verdad un gran conocedor de miles de temas y muy interesantes todos y cada uno de ellos. Antes de empezar, Rubén, nada más quiero recordarle al público que las pláticas quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y que durante la plática pueden ir escribiendo sus preguntas o preguntas o comentarios en preguntas y respuestas o en el chat, o al final pues podrán levantar la mano para que cada uno de ustedes pueda hablar, ¿ok? Yo creo que sin más preámbulos, cuéntanos, Rubén, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poquito del tema de hoy, de qué se va a tratar. Perfecto. Entonces, estamos hablando del cambio en el mapa geopolítico del mundo causado por la energía, los hidrocarburos. Todavía estamos en Estados Unidos, después nos vamos a Rusia y otros países, pero vamos a terminar todavía los capítulos de Estados Unidos porque aquí empezó la revolución del esquisto y es muy importante. Ok, entonces te dejo el micrófono para que tú puedas empezar esta rica plática. Bienvenidos todos, muchas gracias. Bueno, entonces, sin preámbulos, nos centramos al tema. Hoy quisiera hablar de un capítulo que es importante también, es el renacimiento de la industria química. Y para eso quiero tomar un ejemplo, contarles la historia de un ejemplo, pero había muchos otros ejemplos como estos. Entonces les cuento que hubo una pequeña ciudad, aquí la pueden ver, que se llama St. James, en Luisiana, a la orilla del río Mississippi, perdón. Es una zona rural, productora de caña de azúcar, pobre, relativamente pobre. Y un día, en el año 2015, llegó a esta ciudad un señor chino, Wang Jinshu, que era el presidente de una gran compañía china que se llamaba Yuan Chemical Company, y les ofreció un programa de inversión, imagínense, de 1.900 millones de dólares, de 1.9 billones de dólares, en una ciudad que miran cómo era anteriormente. Ahora, ¿por qué se fue a esta ciudad y qué interés tenía en una ciudad tan pequeña y tan insignificante? Pero primero les cuento, él quería construir allá un complejo petroquímico por la sencilla razón que cerca de esta ciudad pasó un gasoducto que transportaba gas del esquisto barato, y él se fijó en la ubicación de esa ciudad que pasaba cerca al gasoducto. Porque saben que el gas natural es materia prima para la industria petroquímica, además de ser una fuente energética para las fábricas, para la producción. Entonces él dijo, yo les compro el edificio de la escuela vieja, un edificio horrible, y me comprometo a construir una escuela completamente nueva y moderna. Y además compró un terreno de 1.300 acres, que era un terreno agrícola, que no valía mucho, y dijo, aquí voy a construir mi industria petroquímica. Ahora, empezaron la construcción, hizo un contrato de 20 años con la compañía de abastecimiento de gas para obtener el barato gas allá, y empezaron la inversión.
En 2019, 60% del proyecto ya estaba construido, pero por las sanciones de Trump, del presidente Trump, le obligaron a introducir un socio americano, por lo menos de 51% y más, para que participe en esta aventura económica. Y los chinos no tenían ningún problema. Entró una compañía americana como socio y siguieron con este proyecto. Bien. Es raro que una compañía china que tenía fábricas en China con mano de obra barata, China, el país que es el fabricante del mundo, está yendo a Estados Unidos para fabricar sus productos plásticos y otros productos de la industria en Estados Unidos. Entonces, a pesar de lo raro que parece, no es raro para nada. La industria petroquímica, su materia prima es gas. Y si tiene gas barato, esa es la base de la factibilidad de esta industria. Entonces, era más económico construir una enorme planta que la vamos a ver ahora. Esa es la planta. En Mississippi, aquí vemos el río Mississippi, en una pequeña ciudad insignificante, producir allá, fabricar allá y mandar la producción terminada parte a Estados Unidos, pero parte de regreso a China. Con todo eso era muy factible. Y la única razón era el gas natural barato. Bien. No sé por qué, pero quiero mencionarles algo más. Perdóname un segundito. Tal vez antes de entrar a este tema, quiero hablar de un tema también muy importante de los ambientalistas. Entre 2009 y 2019, la extracción hidráulica y la tecnología que hablábamos llegó al 66% de la inversión industrial en Estados Unidos. 66% estaba en el campo de hidrocarburos. Y esta industria invirtió en 40% al crecimiento industrial de Estados Unidos y creó unos 3 millones de empleos, esta industria petroquímica. Ahora, la influencia de este tipo de industria se reflejó en otros estados de Estados Unidos y en otros sectores de la industria. Le voy a contar un caso negativo. Los ambientalistas se rehusaron a instalar un gasoducto de un campo de gas en el Marcellus, lo que vimos la semana pasada. Les quiero mostrarlo otra vez. Miren aquí. Ese es el Marcellus. Y eso es en los estados de Nueva York y Pensilvania y también al norte de Nueva Inglaterra. Entonces los ambientalistas se opusieron a poner un gasoducto hacia Nueva Inglaterra. Es un estado que no tiene gas. Y por eso en Nueva Inglaterra, muy pronto el gobierno prohibió la conexión de casas e industrias a los al gas, al sistema de gas, porque había escasez de gas. Y le obligaron, por ejemplo, en el condado de Westchester, le obligaron a usar energía eléctrica en la industria y también en las casas.
ya no podían conectarse al abastecimiento de gas. Como resultado, y el gas es más barato. Entonces, estas industrias de esta zona ya no eran competitivas y las casas tenían que pagar cuentas de electricidad muy altas por calefacción, por aire acondicionado y para calentar agua. Entonces, para resumir, la actividad económica de resultado de todo eso también empezó a llenar los cofres del mismo gobierno. Y se estima que entre los años 2012 y 25, los gobiernos van a obtener 1.600 millones de dólares adicionales como impuestos. Quiere decir, hay otro beneficio del mismo gobierno. Bien. Esta misma revolución disminuyó el déficit tan grande en la balanza de pagos de Estados Unidos en 309 mil millones de dólares, comparando 2007 con 2019. Quiere decir, el balance comercial, balance de Estados Unidos ha mejorado notoriamente por la exportación de hidrocarburos. Es otro beneficio que tenía Estados Unidos. Otro factor importante, que muchas inversiones de petroquímicas, como Dow, por ejemplo, es una compañía gigante que siempre fabricaba en el Lejano Oriente y en Medio Oriente más bien, por gas natural barato como materia prima, regresaron a Estados Unidos y construyeron cualquier cantidad de plantas petroquímicas aprovechando este fenómeno. También la industria de acero, aluminio, refinerías e infraestructura también se aprovecharon de este mismo fenómeno. Entonces había un auge en la industria de Estados Unidos. Además de todo eso, compañías extranjeras empezaron a invertir en Estados Unidos. Por ejemplo, les doy 3 ejemplos. Una compañía austríaca de acero invirtió 700 millones de dólares en Corpus Christi, en Texas. Otra compañía de fertilizantes de Australia invirtió una cantidad muy grande en una fábrica de fertilizantes. Y otra compañía de Taiwán también invirtió en una fábrica de plásticos en Estados Unidos. Entonces había un flujo de inversiones extranjeras en Estados Unidos, lo que no pasó de hace mucho tiempo atrás. Entonces así fue un renacimiento de la industria petroquímica y otras industrias que dependen de esta industria en Estados Unidos. Bien, eso es el primer tema que quisiera analizar con ustedes. El segundo tema es el nuevo exportador de gas natural. Bueno, la historia es así. En 1959, hace muchos años, la primera vez que un barco cargado de gas natural licuado zarpó de Luisiana, destino a Inglaterra, con gas natural licuado. El gas natural licuado es un proceso muy complejo y muy costoso de fabricación. Este gas licuado están refrigerando a menos 260 grados Fahrenheit. A esta temperatura el gas se forma líquido. Su volumen disminuye en 600 veces. Y con este gas se puede transportarlo en navíos, en barcos grandes, refrigerados,
y transportarlo en forma económica a otras partes. Entonces, este proceso que es tan complicado ya fue descubierto durante la Primera Guerra Mundial, pero solamente después de la Segunda empezaron a desarrollarlo un poco más. Ahora, gracias a Inglaterra, empezaron estos barcos a zarpar de Estados Unidos a Inglaterra. En el año 1952, hubo una neblina mortal en Londres, una contaminación tremenda que causó muchas muertes y mucha gente enferma. Y la razón era sencillamente que Londres, todo su suministro de energía eléctrica fue basado y fue producido con carbón. Entonces, con esta crisis tan enorme en Inglaterra, importaron de Estados Unidos gas natural licuado y sustituyeron el carbón por gas natural, que es mucho menos contaminante. Pero eso era como un factor que aceleró la exportación todavía en 52 de gas natural a Inglaterra. Entonces, eso despertó la esperanza en Estados Unidos y en la parte de Texas, que aquí viene el auge. Ahora vamos a exportar mucho a Estados Unidos, a Europa, y vamos a tener un auge muy grande. Pero fíjense cómo cambian las cosas. Estos sueños se despumaron muy rápidamente porque se encontraron gas natural en Groningen, en Holanda, y en el Mar del Norte, y también en África. Entonces, estas fuentes eran más cercanas a Europa, y el sueño americano de los años 50 se espumó. Bueno, el mercado principal del gas natural se desarrolló en Asia. Hablo del gas natural licuado. Japón y Corea del Sur y Taiwán empezaron en los años 50 un auge económico muy grande, un crecimiento económico grande, y tenían necesidades energéticas importantes. Entonces, para dejar su independencia de gas licuado del Medio Oriente, empezaron a sustituir sus fuentes de energía y importaron gas o compraron gas de pequeñas plantas en la misma Asia que existían en Indonesia, en Malasia y en Brunei. Eran plantas pequeñas, había otra en Alaska, y de allá compraron sus gas. Pero este nuevo negocio de gas natural licuado requería inversiones millonarias, y muy pronto, cuando vieron que Asia tiene una demanda suficiente, se desarrollaron nuevas fuentes de energía. Y la primera que entró en este negocio era Qatar. Qatar es un país de Medio Oriente que tiene las reservas más grandes, dicen, del mundo de gas natural. Invirtieron billones de dólares en su industria y empezaron a exportar. Lo mismo hicieron los Emiratos Árabes. Entonces, Qatar desplazó, y Emiratos Árabes, las fuentes del lejano oriente, que eran Malasia, Indonesia y Brunei, y se transformaron en los primeros productores de gas natural licuado del mundo. Bien. El negocio de gas natural se despertó en Australia. En Australia se dieron cuenta que eso es un negocio del futuro. Invirtieron también cantidades multimillonarias en su industria, y hoy día Australia ya está compitiendo con Qatar en la exportación del gas natural licuado.
Em, gas natural licuado están buscando en muchos lugares del mundo. Y últimamente encontraron reservas enormes en el este del mar Mediterráneo. Egipto, Israel, Chipre y otros encontraron yacimientos grandes de gas, pero también Trinidad, Omán, Angola, Nigeria, Canadá, Mozambique y Rusia. En fin, hay muchos países que quieren participar en esta tajada grande económica del mundo y abastecerle con gas natural licuado tan necesario para todos los países del mundo. Y aquí quiero entrar en un capítulo que nos concierne, que está muy cerca a nosotros, y es cerrando a México, abriendo a Brasil. Aquí quiero comparar la situación de México con Brasil. Y nos vamos a sorprender en los resultados y en el camino que andan estos dos países. Les cuento que en 2019, las exportaciones de gas natural de Estados Unidos hacia México sobrepasaron todas sus exportaciones a otras partes del mundo. Abastecen hoy en día el 60% del gas consumido en México y el 65% de todas las gasolinas que consumimos aquí en México vienen de Estados Unidos. La historia es conocida. En 1938, en México nacionalizaron la industria petrolera y se creó un monopolio que se llamaba Pemex o que se llama Pemex. Este monopolio se desocupó de todo el proceso, desde la exploración, explotación, hasta las gasolineras que vendieron la gasolina al consumidor final. México era un productor importante en el mundo a nivel mundial. Sus ingresos llegaron al 40% del Producto Interno Bruto, pero sin embargo, desde entonces hasta la fecha, la producción ha venido declinando constantemente por la falta de la tecnología, falta de inversiones y falta de modernización de la industria. Por todas esas razones. Los factores que llevaron a Pemex a esta situación fueron la excesiva burocracia, la corrupción tan conocida, el poderoso sindicato y la inmensa deuda que tiene esta empresa. Entonces, la verdad que fue mal manejada por el gobierno. La deuda de Pemex también fue un resultado del ordenamiento por parte de los gobiernos, diferentes gobiernos, de sus ingresos, dejando la empresa en números rojos. Y sin reformas profundas y cambio de rumbo, esta tendencia de disminuir la producción petrolera va a seguir. Ahora, en otros rubros, México fue muy exitosa en exportación industrial de otros rubros. Sabemos que en la industria automotriz, México está exportando muchos coches. Por ejemplo, la industria Nissan declararon que van a producir más coches en México que en Japón. En 2018, México ha sido el 7º productor de coches del mundo y el 4º exportador de coches en el mundo, después de Alemania, Japón
y Corea del Sur, un club muy respetado de países. El comercio con Estados Unidos por la exportación de coches también subió de 248 mil millones en 2000 a 614 mil millones a 2019. Quiere decir, fue un desarrollo increíble con unos ingresos de dólares muy importantes. Pero el abastecimiento irregular de energía y los precios altos no competitivos lastimaban el crecimiento y creación de empleos, en otras industrias de México. Porque la energía es la base de toda la producción industrial. Ahora, volviendo a Pemex, Estados Unidos ha explorado y explotado enormes cantidades de petróleo. ¿De dónde? Del Golfo de México. México, que está ubicada en el mismo lugar, no era capaz de ni explotar ni extraer petróleo de aguas profundas. Eso es un rubro que México nunca pudo tocar. Otra vez, por falta de inversiones, por falta de tecnología y por falta de conocimiento. Otro ejemplo, el Eagle Ford, que es un yacimiento muy grande que se desarrolló en Estados Unidos, y les voy a mostrar otra vez dónde está para que vean. Ya lo mencionamos, es este aquí abajo. Este enorme yacimiento de gas natural sigue hacia México. En otras palabras, toda la costa del Golfo de México está lleno de gas. Pero nuestro país no fue capaz de explotar toda esta tecnología por falta de capital, conocimientos, etcétera, etcétera. Solo cuando llegó la presidencia de Enrique Peña Nieto, lograron introducir la famosa reforma energética del sector. Lograron cambiar la Constitución e incluir la soberanía del Estado sobre todo lo que está en el subsuelo. Eso no estaba en la Constitución original. Y abrieron la industria a muchas posibilidades de inversiones. El monopolio de Pemex acabó. Muchas leyes adicionales permitieron la competencia. Abrieron licitaciones para explotación y exploración de nuevos campos petroleros y abrieron el mercado de energía eléctrica para que otras compañías extranjeras invierten en plantas termoeléctricas y produzcan energía eléctrica barata aquí en el país. Entonces, con toda esta reforma, abrieron nuevas licitaciones. Se estima, no hay datos porque este gobierno lamentablemente está muy opaco, no está informándonos lo que realmente pasó. Pero se estima que hubo 107 contratos firmados, 107, que involucraron una inversión de 160 mil millones de dólares en exploración, explotación y todo lo que hemos hablado. Y con eso se abriría la industria, bajarían los costos de energía y tuviéramos energía barata y también para exportarla. También incluyeron contratos para termoeléctricas de generación de energía eléctrica, como hemos dicho, líneas de distribución eléctrica, gasoductos y todo lo demás. Y ahí empezó a fluir gas natural barato desde nuevas plantas hacia plantas nuevas de generación eléctrica, sustituyendo las
obsoletas plantas termoeléctricas que usaban el carbón y el combustol. El combustol es un residuo de la refinación de gasolina y es muy contaminante y muy poco eficiente. Entonces empezaron a producir energía aquí en México con gas natural. Pero no todos estaban de acuerdo con esta política. AMLO, que fue elegido en 2018, como todos sabemos, tenía una plataforma ideológica muy distinta, muy diferente. No dependencia de ninguna compañía extranjera, autosuficiencia del país, y no a la integración a la economía global. Y con eso, su percepción es que los yacimientos y los recursos de México de petróleo y gas son de los mexicanos. Ninguna compañía extranjera se puede meter y las mismas compañías mexicanas, Pemex, lo va a explorar, explotar y hacer. Y con eso retrocedió al país y a Pemex a los años 70. Les quiero decir que estas mismas ideas populares de autosuficiencia y de nacionalismo y todo lo demás en América Latina, porque no somos el único ejemplo. Durante los años 50 hasta 80, 90, esas ideas proliferaron en América Latina, pero llevaron nada más a altas tasas de inflación. Y muchos de nosotros recuerdan las tremendas inflaciones en México y también en Argentina, en Brasil y otros. A bajo crecimiento económico y con el nuevo modelo de AMLO de nacionalización de la industria petrolera, nos retrocedieron a los años 30. También AMLO canceló el aeropuerto nuevo que conocemos y donde estaban ya invertidos 500,000 millones de dólares. Todo eso se anuló con una encuesta en donde participaron 1.2% de los votantes registrados. Tienen un proyecto de una refinería nueva en Tabasco, su estado natal, donde quiere invertir 80,000 millones de dólares. Y todos sabemos que va a costar el doble. Pero otra vez, la idea es que Pemex es un símbolo de la soberanía, es un símbolo de la entidad nacional. Los factores económicos y geopolíticos no cuentan acá. Eso no es un factor que está involucrado en la decisión. La decisión es soberanía nacional. Y sobre eso estamos actuando. Por otro lado, él canceló todos estos 107, o la mayoría de los 107 contratos ya firmados, los que nos va a costar demandas tremendas que ya están empezando a llegar. Canceló nuevos proyectos de exploración y explotación y quiere restaurar a Pemex, la empresa más adeudada en América Latina. Tiene una deuda muy, muy grande para recuperar la soberanía nacional. Y canceló muchos contratos de generación de energía eléctrica también con gas, porque pretende usar el combustol, este combustible pesado, contaminante, porque Pemex no tiene nada que hacer con ellos. Nadie lo quiere comprar. Y tal vez también quiere regresar al carbón para producir energía eléctrica por razones
no muy claras, pero intereses creados de algunas personas allá. Pero termino con un comentario un poco tal vez optimista, que dice, a pesar de ignorar la integración tan grande con Estados Unidos, somos prácticamente un país muy integrado a las fuentes de energía de Estados Unidos. Hemos visto que 65% de las gasolineras y 60% del gas llegan de allá. No va a poder ignorar esta tendencia por los contratos firmados, por demandas, etcétera, etcétera. Y voy a terminar en comparación con lo que pasó con Brasil. Curiosamente, solo para empezar desde el último, en Brasil, en comparación, la producción petrolera más que duplicó desde el año 2000 y desarrollaron muchos nuevos campos de petróleo y de gas que están aptos para explorarse. Y la tendencia es que esta tendencia de aumentar la producción de hidrocarburos aumenta. Lo duplicaron ya. En cambio, México está la producción petrolera a perdió una tercera parte de su producción con las políticas últimas de AMLO. Ahora, en Brasil también, durante la presidencia de Dilma Rousseff, que era socialista, que pensó como AMLO, ellos, el gobierno, le dio la tarea de explotación y exploración de petróleo a la compañía petrolera que es Petrobras, que es el Pemex de Brasil, y dijeron que no puede involucrarse ningún capital extranjero, ninguna compañía extranjera, porque otra vez son recursos soberanos de Brasil. Y la industria petrolera se destacó y empezó a decrecer la producción. Solamente cuando la destituyeron por otros cargos de corrupción y introdujeron reformas en la industria petrolera, otra vez empezó a crecer la producción petrolera y se duplicó. Es muy curioso que AMLO y Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, entraron a su cargo con una semana de diferencia. Bolsonaro era un capitán del ejército, un legislador, y él logró, a más que duplicar la producción petrolera brasilera. En cambio, aquí en Brasil disminuyó la producción en un tercio. Y con eso quiero acabar para hoy, para abrir la sesión para preguntas y respuestas. Sí, aquí tenemos Philip. A ver, Philip, porfa, abre tu micrófono. Creo que está abierto, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Reuben, felicidades por la exposición nuevamente. Qué claridad, qué visión. Pero no se puede decir lo mismo de lo que estás enseñándonos, de qué claridad y qué visión de gobiernos socialistas. Es increíble prácticamente el suicidio político que están haciendo estas gentes por, no sé, si miramos un país como Venezuela, no sé qué merezca tu opinión sobre esto, y qué merece tu opinión sobre, comparado con el caso brasileño, que el modelo socialista lo están abandonando, y México, que estamos entrando al modelo socialista, podemos decir, o populista, que les gusta más llamar a la gente. Y pues sabemos que estos modelos no han dejado riqueza en ningún lado. Entonces, el comparar
PDVSA, que es la compañía de Venezuela. Comparar Petrobras y comparar Pemex ahorita con las pérdidas tan gigantescas que se han acumulado en estos 2 últimos años, afortunadamente para México, pues tenemos lo que mencionaste de la fabricación en la industria automotriz que nos permite salir de esto, porque son 8% ya afortunadamente lo que representa hoy en día Pemex para México a nivel nacional de Producto Interno Bruto. Entonces no nos está afectando tantísimo, pero se está yendo el dinero en estos 3 enormes proyectos de la refinería en México, en Tabasco, obviamente también el aeropuerto y el Tren Maya, que también hablan de un suicidio ecológico, pero no me quiero quedar en eso. Nada más te quiero preguntar, ¿cómo tú ves que va a encajar a futuro esta situación? Estamos desaprovechando otra vez el enorme crecimiento para poder explotar gas, que después el problema va a ser comercializar el gas también, a pesar de que hay una demanda enorme, pero México está perdiendo la oportunidad de colocarse como gran exportador de gas. Gracias, Rubén, nuevamente por la plática. Sí. Bueno, el asunto es complicado. La verdad que para ser más equitativo, Pemex era una vaca lechera para muchos gobiernos anteriores. Hablamos de Fox, hablamos de Peña Nieto, etcétera. Quiere decir, este gobierno recibió una herencia muy difícil de esta compañía, de una deuda grande, de una corrupción grande, de una, en fin, pero sí el camino que están adoptando no se comprobó que llegó a buenos resultados en otros países del mundo. Entonces, por eso sí estoy preocupado por el futuro de adaptar este tipo de estrategia y ese tipo de tecnología. Pero la razón de hacerlo es una razón ideológica de personas que piensan muy diferente a nosotros. Para ellos tienen una escala de prioridades muy diferente. Y bueno, elegimos a este presidente, tenemos que aceptar a este gobierno, pero yo sí dudo mucho que los resultados en el campo energético van a ser muy favorables. Y por suerte, como tú dijiste, México depende cada vez menos de su industria petrolera, no como los años 70, donde estaba casi la mitad de su Producto Interno Bruto. Y con eso, la situación no es tan grave como anteriormente. Eso es verdad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Todo muy claro. ¿Otra vez, Felipe? ¿Está bien? Pues si no hay nadie más que intervenga, yo no quería meter otras cosas que me parecen también que nos puede interesar dentro de esta conversación, si le parece a Rubén, comentar sobre la enorme visión que tienen los países sobre el gas licuado, precisamente. Hay 3 cosas que a mí me hacen ver a nivel mundial que este comercio del gas licuado está creando oportunidades para unos y cuando cambian los gobiernos en otro lado, quitando esas oportunidades para otros. Yo quería, si Rubén, ya, pero es una cosa más internacional y sí tiene que ver con el nuevo mapa mundial, es el nuevo gasoducto que se está construyendo de Rusia hacia Alemania, netamente Hamburgo, que ya hay uno enorme y que representa un ingreso enorme para los alemanes que están comprando y distribuyendo este gas ruso y les crea a ellos una riqueza enorme esta distribución. Y ahorita que se está terminando, creo que ya se terminó de construir el gasoducto paralelo a este, de la misma capacidad, y que le va a dejar a Alemania otra cantidad enorme de ingresos, amén de lo que le deja a Rusia. Entonces ahí tenemos
pues un comentario muy importante porque el gobierno de Trump estaba muy en contra de que se terminara este gasoducto porque les iba a evitar a los norteamericanos un posible cliente en Europa. Pero precisamente ahora, con el cambio de administración y viniendo Biden, que tampoco quiere, por razones ecológicas, permitir la extracción del gas y del aceite de esquisto, ¿qué va a pasar? Entonces ya tenemos una pregunta, sería Alemania. La otra pregunta sería, ¿qué pasa con Estados Unidos, que entrando en lo que podríamos llamar también un gobierno de corte populista, si le queremos llamar, o socialista? Porque es un gobierno que tiene mucha tendencia hacia la izquierda, a pesar de que las elecciones fueron patrocinados por elementos de derecha enormes, como fue la banca internacional o la banca misma norteamericana, Soros con la banca, vemos, no sé, Hollywood y las comunicaciones y todo Silicon Valley metido apoyando a Biden de una forma incomprensible para mí. Entonces, la derecha socialista, ¿te acuerdas la definición, Reuben, de los socialistas de violín, no? ¿No? Los socialistas de violín que toman el instrumento con la mano izquierda, pero ojo, lo tocan con la derecha. Sí, Entonces, la situación ahí cambia. Es otro país que aparentemente hubiera podido tener un crecimiento económico enorme exportando su gas y ahorita viene otro gobierno que les quiere cortar esta producción. Entonces, me gustaría ese segundo punto, tu opinión también, aunado a un tercer punto de lo que pasa en Medio Oriente, donde se ha descubierto esa cantidad tan enorme de gas en el Mediterráneo que tú mencionaste. ¿Y cómo ves ahora Israel? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? El mismo Egipto ahora que se tiene que unir con Israel para explotar esto y Chipre, que tiene una serie de problemas, no hablemos de Grecia y todo lo demás ya en Europa. ¿Y qué se va a armar? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos tan rápidamente se adhirió a esto para poder quizá hacer el gasoducto a través de Israel y poder enviar su gas precisamente a Europa también? ¿Cómo ves tú la unión de esto que has estudiado tanto, estos problemas a nivel mundial? ¿Cuál es tu ojo global sobre esto? Gracias, Rubén, y perdón por lo largo de la intervención. perfecto. Entonces, les cuento que de Rusia, de Alemania, de todo lo que tú mencionaste, que son problemas muy importantes, tenemos capítulos detallados en el futuro y no quiero entrar en eso en detalle, pero sí en general. A mí me admira cuando veo esta geopolítica mundial, cómo cambian las cosas en una forma tan rápida, pero me empieza a quedar claro que solo gobiernos que actúan rápido, que no hay mucha burocracia, que no hay muchas trabas burocráticas para cambiar las cosas, que pueden cambiar su economía rápidamente según los nuevos recursos y según el cambio total en el mundo, se trepan en esta carreta y se aprovechan de un auge económico increíble. El ejemplo, creo, clásico es de Estados Unidos, un país libre, que poca burocracia y que puede adaptarse rápido. En cambio, yo veo en América Latina en general que todos los procesos son mucho más lentos, más burocráticos, menos constantes. Vienen gobiernos y cambian el rumbo muy seguido. Entonces, como tú dijiste, hay ganadores y hay perdedores. Y hay países que no ven la oportunidad y no cambian suficientemente rápido para subirse a esta carreta de éxito. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si un país como, cogemos México, si nosotros vamos a dejar esos yacimientos de gas durante muchos años más, ¿por qué? Por la burocracia, por falta de inversión, etcétera, etcétera. Israel y Egipto y Malasia y Brunei y muchos otros países que tienen reservas de gas van a entrar en el negocio
van a aprovecharse del auge, los precios van a bajar, seguramente por la oferta que va a ser mayor. Y cuando nosotros, como México, queremos entrar, ya no va a ser la oportunidad de oro que tuvimos cuando deberíamos entrar. Entonces, en general, es verdad, la adaptación rápida, el mercado libre, a situaciones cambiantes, y el mundo cada vez es más cambiante y más rápido. Ustedes saben que en la primera revolución industrial demoramos como 100 años. La segunda revolución industrial, que ya era el vapor y todo lo más, era más rápida. La tercera revolución industrial, que era la computadora, era mucho, mucho más rápido. Y la cuarta, que viene ahora de inteligencia artificial, sí, va a ser todavía más rápido. Quiere decir, el ritmo que pasan las cosas en el mundo son más rápidos. ¿Por qué? Porque la manera de comunicarse. Hoy día hay comunicación mucho más fácil, la información fluye de un lado a otro. Miren lo que pasó con las vacunas. Anteriormente, para desarrollar una vacuna se demoraron 10 años. La vacuna del SIDA todavía no está. En cambio, encontraron vacunas para el COVID que tenemos en un año. Quiere decir, la aceleración de los procesos es increíblemente exponencial. Y por eso los gobiernos y los países tienen que facilitar su gestión, tienen que ser flexibles, porque si no lo van a hacer, van a perder la oportunidad. Y lamentablemente, como dijo Philip, hay países en el mundo que toman la rienda, que toman el liderazgo, y hay países que no. Y aquí vamos a ver una desbalance enorme económico dentro de los países atrasados y que se van a atrasar cada vez más, y los países que son abiertos y flexibles y cambian rápido, que están aprovechando los cambios acelerados en las economías mundiales. Y eso es muy cierto. Ahora, eso es el punto 1. Y en el punto 2 es verdad, vamos a ver en el capítulo que vamos a seguir que Rusia abasteció la mayor parte de la economía europea, con Alemania contra la voluntad de Estados Unidos. Pusieron un proyecto muy grande bajo del mar Caspio de 2 gasoductos. El uno ya está funcionando y el otro está parado por sanciones a Alemania y a Rusia por Estados Unidos. No sé qué va a hacer Biden, pero sí, lo dejamos para la próxima cuando hablaremos de Rusia. Pero en general la conclusión es que países que no van a ser ágiles en sus decisiones y en sus procesos y en sus adaptaciones a nuevas situaciones económicas se van a quedar atrás. Hablamos, por ejemplo, otro ejemplo es de la educación. Países que no enseñan hoy día en los colegios desde el principio lo que es inteligencia artificial, cibernética, computación, van a quedar atrás en pocos años. Y si todavía en los países como nosotros, de América Latina en general, vamos a enseñar cómo es el cuadro de multiplicación, que 2 por 3 son 6, etcétera, etcétera, y vamos a seguir con esta educación, vamos a acabar muy atrás, definitivamente. Hay países que cambiaron su sistema educativo, su sistema de producción, su sistema de burocracia, etcétera, adaptándose a los cambios. En cambio, países que no lo hacen van a quedar atrás. Y eso es una conclusión muy importante. Lo que mencionó Philip y lo perfeccionamos un poquito. Perfecto, pues creo que no hay más preguntas. Hay felicitaciones en Facebook y
Yo creo que podemos dar por terminada esta sesión, si nadie más tiene ningún comentario. Muy interesante como siempre, Rubén. Nos veremos primero Dios en 15 días con un avance más de este tema tan completo. Perfecto. Y les cuento que vamos a dar una vuelta al mundo, vamos a ir a Rusia, a Europa, a China, a Asia Central, y vamos a analizar los problemas desde el punto de vista de energía, pero en todo el mundo. Qué padre. Sí, muy Hasta la, interesante. Pues hasta la, muchísimas gracias, gracias a todos, que descansen y nos vemos pronto, primero Dios. muchas gracias a todos. Gracias, bye Rubén, gracias a todos, bye. Adiós.